Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer esta parte de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 15. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, pensando en este versículo bíblico, sobre las raíces de la amargura. Sobre esto quiero compartir con ustedes sobre las raíces de la amargura. El jardinero o sembrador se esmera en velar que ninguna mala raíz pueda brotar dentro de sus proyectos, afectando lo sembrado. Cuando lo descubre, su trabajo es arrancarlo. La amargura en la vida del creyente es una mala raíz, una tentación. Pero ¿dónde brota para que el cristiano pueda tener precaución? Es lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco en esta preciosa mañana, sobre las raíces de la amargura. Y es responsabilidad de cada creyente de poder velar por su vida espiritual para poder detectar de dónde brotan, para que nosotros podamos ser sabios, prudentes, humildes delante del Señor para aprender a arrancarlo y quitarlo. Y entonces viene la palabra del Señor y nos va a llevar a una primera respuesta sobre las raíces de la amargura. Y en el libro de Hechos, en su capítulo 4 y versículo 2, nos lleva para comprender lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 4 y 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es la primera verdad que nosotros debemos de comprender para poder nosotros aplicar a nuestra vida y tener precaución sobre las raíces de la amargura? Las raíces de la amargura brota donde hay resentimiento. Y donde hay resentimiento solo nos lleva a la idea de rencor, de odio y de furia. Eso es lo que significa acá en este texto. Cuando estas personas escuchaban el mensaje del evangelio, cuando esta sociedad escuchaba el mensaje del evangelio, la resurrección de Jesucristo, se llenaban de odio, de rencor, de resentimiento. Y tristemente, hermanos, esto es una tentación para aquellos cristianos que no logran estabilizar su vida espiritual de manera agradable ante el Señor, porque son tentados a querer vivir en la forma de vida como aquellos quienes no conocen a Jesucristo. Esta es una palabra compuesta, re y sentimiento, repetir lo mismo y lo mismo. Lo que pasó se vuelve a repetir. Ejemplo, tenemos la grabadora para aquellos quienes tuvieron la experiencia de tener una grabadora y un disco, que cuando se rayaba el disco o la grabadora, los que tuvieron la experiencia de tener esos aparatos en experiencia propia, repetían y repetía y repetía, y había que hacer algo para mover y normalizar ese pequeño aparatito. Y entonces las raíces de la amargura brota donde hay resentimiento. Si es una palabra compuesta de sentimiento, de repetir lo mismo, nos lleva a tener precaución, mis queridos hermanos, de que el resentimiento no viene de Dios. El resentimiento es del diablo. El resentimiento es el padre del odio.
para que nosotros podamos darnos cuenta que si brota donde hay resentimiento es porque la esencia de las tinieblas está moviendo, la esencia del poder espiritual está moviendo el corazón, el alma del ser humano para poder vivir niveles contra la palabra de Dios, contra la verdad perfecta, contra lo que es agradable delante de Dios. Según lo que nos recuerda la palabra del Señor, muchos cuando escuchaban sobre el mensaje del Evangelio, muchos se tapaban el oído. Otros se llenaban de odio, de rencor. Y esto es lo que nos hace recordar hoy la palabra del Señor sobre las raíces de la amargura, que brota donde hay resentimiento. Y esto, mis queridos hermanos, nos debe de ayudar a cada uno de nosotros para que nosotros entendamos que nuestros hermanos en la vida espiritual, el pueblo de Dios en su vida espiritual, tiene que estar cauteloso, prevenido, porque hay ciertas cosas que llegan a nuestra vida y que si nosotros no somos cautelosos, caemos en esos niveles que no son agradables delante del Señor. Cada uno de nosotros debemos de recordar de que el ser humano por naturaleza es pecaminoso y que si no tiene estabilidad de vida espiritual es tentado a ser resentido. Es que yo odio, tengo rencor contra el hermano, la hermana. Hace 50 años me hizo un daño. Fíjense que disco rayado. Pasó hace 50 años, pero a cada rato lo repite. A cada rato lo dice con odio, con rencor. Yo no quiero ver a la hermanita, yo no quiero ver al hermano, es que no me gusta. Si el Señor fuera así con nosotros, hermanos, nadie estuviera acá. Pero lo que sí es cierto es que la palabra del Señor nos está enseñando sobre las raíces de la amargura que brota donde hay resentimiento. Brota, hermanos, donde a cada uno de nosotros nos hace recordar que tiene que ver con el rencor, con el odio, con la furia, que no viene del Dios Altísimo. Viene del poder del mal, viene de la obra de Satanás, viene de nuestro enemigo. Y debemos de prepararnos para el desarrollo de la vida espiritual de nuestros hermanos, porque algunos a veces hacen cosas no tan correctas, pero debemos aprender a comprender que la palabra del Señor nos advierte, cuidado con el resentimiento. Y cada uno de nosotros debemos de ser cautelosos. Quiero llevarles a otro pasaje de la palabra del Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 12 al versículo 15. Tenemos otra respuesta sobre las raíces de la amargura. Que también las raíces de la amargura brota donde no hay perdón. Esta es otra verdad bíblica, que brota donde no hay perdón. Si queremos leer, dice de la siguiente manera, Mateo 6, 12, 15. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El aprender a perdonar en el nivel social. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos a nuestros prójimos. Sabemos que tenemos alrededor de nosotros a muchos que no entienden el Evangelio. Debemos de aprender a perdonar a aquellos quienes van en contra de nosotros o en contra de lo que creemos o en contra de lo que hacemos. Debemos de aprender a perdonar a nuestro prójimo porque ellos viven en tinieblas. Es responsabilidad cristiana para no guardar ese odio, ese resentimiento. Y entonces viene la palabra del Señor y nos quiere hacer reflexionar a cada uno de nosotros que si tenemos responsabilidad social, también tenemos responsabilidad congregacional.
Noten lo que dice 2 Corintios 2:7 para entender que las raíces de la amargura brota donde no hay perdón. 2 Corintios capítulo 2 versículo 7 nos lleva a la reflexión, mis queridos hermanos. Noten lo que dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. En la vida de una iglesia, de una congregación, a veces llegan cosas no queridas, no buenas. A veces los hermanos tropiezan en su vida espiritual y cometen cosas no correctas delante de Dios. El Señor llama a la iglesia a aprender a perdonar. El Señor llama a la reflexión a la iglesia de que la iglesia también tiene responsabilidad de poder colaborar para restaurar la vida de aquel que se equivoca y que no es agradable delante de Dios lo que hizo. Pero a veces queremos tomar actitudes de venganza, de discordia, de enemistad. Queremos tomar actitudes de que bueno, acá los buenos somos nosotros. Pero tenemos que retornar a la palabra del Señor. Que la iglesia, así como tiene responsabilidad de perdonar a la sociedad que no nos entiende por ser cristianos, tenemos que aprender también a perdonar cuando lleguen las dificultades dentro de la vida de una congregación, sea cual fuera el pecado del hermano. Tristemente, hermanos, a veces sale lo que dice la palabra del Señor: lo que no hace el mundo, lo que no se ve en el mundo, se ve en la iglesia. Eso lo dice el apóstol Pablo. No anhelamos eso. No queremos eso para la iglesia, pero a veces llega. Y entonces viene la palabra del Señor y está recordando a la iglesia de Corinto sobre este muchacho. Este muchacho tenía a la esposa de su papá por esposa, por mujer. Tuvo que ser disciplinado, confrontado, pero como si que algunos corintianos gozaban con eso. Y Pablo le dice: cuidado, cuidado. Ustedes han sido llamados a restaurar. Por favor, perdonen al que hizo tal cosa, a ese muchacho que se descarrió. Y entonces viene la palabra del Señor y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: aprendan a perdonar para restaurar. Y ahora viene la palabra del Señor y nos está recordando que las raíces de la amargura brota donde no hay perdón. Y notemos lo que dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice de esta manera: soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Noten lo que dice la palabra del Señor sobre las raíces de la amargura, que brota donde no hay perdón. Si brota donde no hay perdón, hermano, cuando usted no sabe perdonar al hermano que ha cometido pecado público o pecados pequeños dentro del crecimiento de su vida espiritual, usted, si no tiene prevención, no reflexiona, es posible de que usted no haya nacido de nuevo. Porque el creyente, el hijo de Dios, sabe de las dificultades de la vida, pero aprende a perdonar, aprende a restaurar. Nosotros hemos sido llamados para restaurar, para aprender a perdonar y tener una relación correcta delante de Dios. Y entonces viene la palabra del Señor y nos está llevando a la reflexión sobre las raíces de la amargura. Y hemos aprendido dos grandes verdades: que brota donde hay resentimiento, pero también brota donde no hay perdón. Y solo los que no conocen al Hijo del Dios Altísimo no saben perdonar. Ahí están resentidos, no perdonando, no perdonando, no perdonando. Cada vez que hablan del tema lo hablan con odio, con rencor, con resentimiento. O tiene a Jesús en su corazón, o las tinieblas lo están dominando, que no ha experimentado lo que es el nacimiento de la vida espiritual para vivir en luz y para vivir en paz agradable delante de Dios. Pero la reflexión de la palabra del Señor nos hace a cada uno de nosotros para comprender y ser cautelosos, hermanos, sobre lo que hoy nos está enseñando sobre las raíces de la amargura, que brota donde hay resentimiento, pero también brota donde no hay perdón.
Tenemos que aprender a crecer con todas las dificultades. Y ahora quiero llevarles a otro pasaje de la palabra del Señor sobre las raíces de la amargura para comprender otra gran verdad. Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14, nos ayuda para ver este otro enfoque sobre las raíces de la amargura. Y noten lo que dice la palabra del Señor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Saben qué nos está diciendo acá la palabra del Señor sobre las raíces de la amargura? Que también brota donde hay celo. Celoso. Pobre Satanás. Celoso. Yo quiero ser igual a Dios. Él no puede ser más que yo. Y miren, hermanos, tener celo es cosa triste. Claro que el libro de Gálatas habla de celo, pero el apóstol Pablo lo dice en un contexto diferente. Que seamos celosos, pero por las cosas buenas que agradan a Dios. No por lo malo, porque la fuente no viene de Dios, viene del enemigo. A veces hasta en el conflicto matrimonial el pastor tiene que confrontar, ayudar para que entiendan los hermanos que los celos no van a llevar a nada bueno a ninguna pareja. Eso se vuelve una guerra dentro de la pareja y no se dan cuenta que no viene del Señor y los va a llevar a la quiebra matrimonial. Y entonces la palabra del Señor nos está haciendo recordar a cada uno de nosotros que las raíces de la amargura brota donde hay celo. Y la fuente de este celo empezó con Satanás mismo, celoso de que Dios era puro, era santo, era perfecto. Él alumbraba en todo sentir perfecto de la palabra. Pero él dijo en su corazón: tengo celos. Yo le declaro la guerra. Y noten, hermanos, lo que nos sigue diciendo en relación a este tema Ezequiel capítulo 28, 14 y 18, para entender que brota donde hay celo. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Este tenía celo, quería que la adorasen. Este dijo dentro de sí: no solo soy celoso, yo quiero que el mundo me adore, que los hombres me adoren. Y el Señor le dice: bueno, ¿eso quieres? Pues que te den la gloria a los hombres que viven en tinieblas. Pero para aquellos quienes tienen ojos espirituales, para aquellos quienes conocen quién es el Dios Altísimo, quién es Jesucristo, solo nos hace recordar la palabra del Señor que las raíces de la amargura brotan donde hay celo. Y Pablo habla de celo, pero celo de cosas buenas,
como fuente de la palabra del Señor, en conexión a la palabra del Señor. Pero cuando no viene del Señor, esto no es agradable delante de Dios. Hermanos, qué hermoso ver, es una iglesia en crecimiento. Qué bueno que Dios está levantando a esta iglesia en diferentes ministerios. Gloria y honra a Dios por lo que está haciendo en la vida de muchos hermanos de esta iglesia. Pero debemos de estar prevenidos, advertidos, para comprender que las raíces de la amargura brota donde hay resentimiento, donde no hay perdón, brota donde hay celo, para que la iglesia pueda sanarse, pueda unirse, pueda vivir en amor, pueda deleitarse de la gracia de Dios, para que Dios sea glorificado. Y mis queridos hermanos, es lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre las raíces de la amargura. ¿Dónde brotan? ¿Dónde no? ¿Dónde brotan? Solo tenemos respuestas 3. Brota donde hay resentimiento, brota donde no hay perdón, y brota donde hay celos. Esta hermosa iglesia, Dios lo quiere para su gloria y para su honra. Y nosotros queremos disfrutar de su gracia, de su amor, de su perdón. Y la única manera de confrontar el pecado y confrontar a este que nos ataca, que nos acecha, es que nosotros estemos ante la presencia de Dios, humillados, reconociendo que solo Él es perfecto, su persona, su palabra, la obra de su Santo Espíritu en nosotros, para que Dios sea glorificado. Es la única manera. Y entonces hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre las raíces de la amargura, que brota donde hay resentimiento, brota donde no hay perdón, brota donde hay celo. Y Dios quiere glorificarse en su pueblo. Y la pregunta para esta preciosa tarde, mis queridos hermanos, es esta, para hacer una evaluación en nuestra vida. Si en mí está naciendo alguna raíz de amargura, pida a Dios que le ayude para que lo arranque. Es que yo no olvido, yo no perdono, yo todavía tengo ira, lo que me hizo hace 30, 50 años todavía. Cada vez que se le pregunta, no lo quiero ver. No, hombre. Hoy la palabra del Señor nos está hablando a todos, para que nosotros aprendamos a darle gloria y honra a nuestro Señor. Qué hermoso es ver a una iglesia que se está fortaleciendo y que está tomando fuerza espiritual y que están creciendo los ministerios, pero también el Señor nos advierte sobre las raíces de la amargura, para que nosotros aprendamos a detectar de dónde brotan. Brota donde hay resentimiento, donde no hay perdón, brota donde hay celo. Más allá de un consejo, de una oración para los hermanos que de alguna manera tienen fracasos espiritualmente, ya no le corresponde a usted ni a mí tratar. Eso le corresponde a Dios. Y es solo dejarlo en las manos de Dios. Mío es la venganza y de nadie más. Así lo dice la Biblia. Pero en lo que nos corresponde como responsabilidad, nos corresponde aprender de la palabra del Señor sobre las raíces de la amargura como precaución para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. ¿Queremos ver esta iglesia floreciente? Amén. En gracia de Dios, en su perdón, en su amor, en su bondad. Pues vivamos esto. Seamos cautelosos, porque de esta manera el Señor va a obrar de manera sobrenatural en esta iglesia. Si hay alguien, mis queridos hermanos,
que siente que alguna raíz de amargura está sembrado ahí dentro de su corazón y no ha podido quitarle, hoy la palabra de Dios le está diciendo: yo quiero obrar en tu vida. Yo quiero que disfrute de mi amor y de mi perdón. Si hay alguien que siente que no ha podido perdonar una ofensa de hace 50 o 100 años, por favor, hermanos, hoy el Señor le está diciendo: hoy quiero que vivas en paz, en gracia. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Quién quiere levantar su mano? No le dé vergüenza, no. Vergüenza es no ser sincero con Dios, pero ser sincero con Dios, eso glorifica a Dios. ¿Quién le quiere decir al Señor: Señor, perdóname? Hay una raíz de amargura de hace 20 años, 15, 40, 50. Y no he logrado perdonar. Señor, perdóname. Si yo no voy a perdonar, tú no me perdonas. Evidencia que yo no he conocido a tu Hijo como Salvador y Señor.